Listo. Hola, muy buenos días, queridas y queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a esta primera sesión de nuestra asignatura Modernidades Latinoamericanas. Para mí es un gusto presentarme ante ustedes y pues decirles que este curso va a ser un ejercicio de reflexión profunda sobre la construcción de América Latina. Es importante que tengan en cuenta que como que cada asignatura tiene un propósito fundamental, ¿no? O un objetivo muy definido. Yo en esta asignatura he entendido que parte de lo que se pretende es que entendamos cómo está construida esta realidad social en la que nosotros vivimos. Es importante porque América Latina, a diferencia de otras regiones del mundo, dentro de toda esta hibridación cultural que existe, hay como cosas muy específicas de cada uno de los países que conforman pues digamos, este concepto. Es importante que ustedes a través de la reflexión, del análisis, de su desarrollo del pensamiento crítico, pues lleguen a entender ciertas condiciones que han determinado precisamente lo que nosotros podemos ver como sociedad, ¿no? Entonces, parte de este análisis se dirige un tanto hacia lo económico. Yo considero que sí, es como parte medular de lo que nosotros estaremos viendo, pero vamos a ver que va a haber diferentes puntos para poder hacer estos análisis a los cuales nos vamos a dirigir. Entonces, yo por lo pronto les doy la bienvenida. Soy el maestro Javier Guzmán. Soy antropólogo de formación, por si a alguien le interesa. Me dediqué a temas de teoría organizacional y tengo una maestría en estudios sociales con especialidad en estudios laborales. Entonces, digamos que va a ser un poquito el enfoque sobre lo que les voy a hablar, ¿no? Desde mi perspectiva. Y que considero que es importante un poquito esto porque justamente, ¿no? Nosotros empezamos a tejer sesgos dependiendo de cómo construimos la realidad en la que vivimos. En este punto, ustedes están en un proceso de formación académica que es súper importante. Si alguno ya tiene una formación anterior, por ejemplo, una licenciatura de manera previa, creo que me va a entender muy bien, pero la formación académica se vuelve tan importante en nuestras vidas porque definitivamente ejerce un nivel cognitivo para que nosotros interpretemos la realidad en la que estamos viviendo de una manera específica. Por eso yo creo que han escuchado estos comentarios de que, ay, es que es bien cuadrado, ¿no? Es que es ingeniero, ¿no? Ay, es que es súper, inflexible, es que es abogado, ¿no? Justamente porque la formación disciplinar nos da estas herramientas, no solo en el comportamiento o la personalidad que nosotros generamos socialmente, sino la manera de mecanizar y sistematizar la información para interpretarla y con ello dar ciertas respuestas, ¿no? Entonces, esta licenciatura en humanidades yo creo que es una licenciatura muy padre, no quiero decir a diferencia de otras, pero le hace el subtexto del argumento, porque nos acerca justamente a lo que es el objeto de estudio en cualquier dimensión de análisis en la que estemos nosotros insertos, que es el hombre, el estudio del hombre, ¿no? El ver cómo interactúa el hombre con otros elementos. Ustedes al tener una disciplina, digamos, hibridual, ¿no? Porque es en humanidades y narrativas multimedia, justamente los acerca a este objeto de estudio, pero en la composición o producción artística. Entonces, les doy la bienvenida y también muchas felicidades por emprender este proyecto de vida que se vuelve tan importante a la larga y lo van a ver, ¿no? Entonces, como parte del orden del día es darles la bienvenida, que así ha sido, los lineamientos de trabajo, la revisión general de contenidos. Vamos a revisar la primera actividad, aunque ahorita ya nos encontramos en módulo 2. Creo que es importante un poco revisar por aquellos que falten o aquellos que se vayan integrando y un poquito la ponderación de actividades que veremos dentro de la misma actividad, ¿no? Como parte de los lineamientos de trabajo, yo tengo dos criterios fundamentales aquí, ¿no? Que es parte de su desarrollo académico.
La primera, ¿no? El primer objetivo es que ustedes aprendan a hacer bien las cosas, ¿no? Y para aprender a hacer bien las cosas dentro de lo que sería el ejercicio académico, pues es que sepan leer y redactar, ¿no? Por eso tienen en semestre uno, taller de lectura y redacción, me parece, y es justamente una de las habilidades, digamos, blandas dentro de su formación. O sea, ustedes tienen que aprender a leer y para aprender a leer también tienen que aprender a buscar y para aprender a buscar tienen que aprender a construir marcos teóricos o referenciales, ¿no? eh, es importante, ¿no? Que en estos tiempos en donde la tecnología ha avanzado, sobre todo en el desarrollo de la IA, pero también en otras formas, ¿no? Sobre todo en la construcción de elementos de conocimiento, pues tengan estas capacidades de detectar, ¿no? Cuando algo está bien hecho y cuando algo no. Creo que la IA ha funcionado muy bien como cualquier herramienta para el ser humano, pues un facilitador no solo de aprendizaje y de conocimiento, sino como algo utilitario para mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, dentro de su desarrollo formativo, pues el que ustedes recurran a la IA para sustituir lo que deberían hacer en algún momento, pues podría producirles un sesgo que definitivamente en algún punto sería técnicamente incorregible o que llevaría mucho más tiempo del que se podría hacer. Eh, Creo que de repente en el uso de la academia, ¿no? Estamos viviendo justamente como una reformulación de la deontología profesional, como agentes de la construcción del conocimiento. Siento que la IA funciona muy bien para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, buscar algún concepto, buscar algún autor, buscar alguna referencia sobre algún tema, pero no se puede volver el sustituto, ¿no? De la actividad que nosotros debemos hacer, mucho menos sustituir los elementos que para ustedes significan este proceso de aprendizaje. Es decir, si ustedes van a la IA y le piden que les haga una reflexión, ¿no? De 180 palabras, por ejemplo, pues la IA lo va a escribir bonito, ¿no? Con puntos puntos de ortográficos, disculpen, ¿no? Este, va a ser párrafos bien estructurados, con ideas claras y todo, pero la información todavía continúa siendo muy ambigua, es decir, carece de profundidad, ¿no? Este es el asunto, ¿no? Aunque ustedes elaboren esta reflexión y la lean, mm, todavía la IA no ha avanzado suficiente como para elaborar este nivel de abstracto profundo que ustedes tienen, por ejemplo, al leer un documento, ¿no? Y externarlo con sus propias palabras. Por eso es importante que lo primero es que aprendan a hacer una correcta investigación documental, es decir, que sus fuentes de referencia estén basadas en elementos que hayan tenido un proceso de legitimación, por lo regular publicaciones que estén dentro de instituciones de prestigio o de amplio reconocimiento. También vamos a encontrar algunos entornos digitales donde va a haber, por ejemplo, revistas de difusión científica, ¿no? O algunos textos, por ejemplo, en físico que pues, se podrían encontrar de manera digital. Regularmente la mayoría del material complementario está dispuesto de manera electrónica, pero justo aquí va. ¿Por qué no es lo mismo citar, por ejemplo, una investigación, ¿no? Que hizo algún académico perteneciente al Sistema Nacional de Investigación a un artículo del Rincón del Vago o de Economipedia, ¿no? Pues la legitimidad, ¿no? Ese profesor tuvo que presentar un proyecto, se lo tuvieron que aprobar, se revisó, hubo un consejo dictaminador que aprobó la publicación y se difundió, ¿no? La otra es que estos otros elementos, pues se desconoce mucho la autoría, la recuperación de fuentes, desde qué punto de vista se está construyendo. Y esto, por ejemplo, también pasa mucho con Wikipedia, aunque Wikipedia tiene bastantes fuentes de información, ¿no? Fidedignas, por ejemplo. El problema con Wikipedia, por lo cual no cae como en esta legitimidad todavía académica, es la posibilidad de ser un entorno público editable por cualquier persona que así
lo desee. Entonces esto rompe un poco la manipulación de algunos comentarios, ¿no? Algún tipo de argumentos o algún tipo de aseveraciones que podamos encontrar ahí. Justamente ahí es donde nosotros tenemos que afinar un poco esta capacidad de investigación documental que les menciono. Lo que nos lleva al segundo criterio, ¿no? Si el primero es no recurrir a la IA para sustituir el trabajo académico que ustedes van a presentar a modo de actividades o tareas, el siguiente es utilizar fuentes, ¿no? Y citas para referenciar sus argumentos. Esto les va a dar una gran legitimidad, pero sobre todo les va a ayudar a hacer estos análisis comparativos de la información que ustedes estén recabando. Entonces, lo primero es que cualquier actividad que se detecte con uso de inteligencia artificial, pues será evaluada con cero, ¿no? Entonces, evitemos esto y también eviten, ¿no? El dejar de lado el uso de citas, ¿no? Ya sea textuales o paráfrasis para referenciar sus argumentos y además incluir sus fuentes de información. Incluso en las actividades en foro, es importante que ustedes validen estos argumentos que van a compartir con sus compañeros y el compartir las fuentes muchas veces le puede dar curiosidad a alguno de sus compañeros. Digamos que lo más diligente es que se comprobaran, ¿no? Las fuentes de información, pero seguramente a alguien le llame la atención lo que ustedes están comentando y desde dónde lo están comentando. Recuerden que todo el conocimiento que nosotros tenemos es una construcción social. Si ustedes todavía no hacen investigación social, ¿no? Algo que ustedes mismos, en lo que ustedes mismos pudieran o pudiesen citarse, pues lo que tenemos que hacer es darle legitimidad, ¿no? Y el reconocimiento a quien ya lo hizo. Mucho conocimiento puede presentarse, digamos, de manera tácita, pero por lo regular siempre está construida a partir de algo que la experiencia viva, pues nos hizo recuperar, ¿no? Hay un asunto ahorita con los foros, ¿no? Yo hasta ahorita tengo entendido que van a estar abiertos, pero seguramente se está buscando reformular esta actividad. Recuerden, desde el semestre pasado los foros estaban abiertos, todo el bloque, y yo creo que también se va a extender a las tareas auténticas. Ahorita creo que está abierto, pero justo con sus compañeros de ayer les comentaba que en algunos grupos, ¿no? Se habían cerrado los foros. Entonces, hasta que no nos confirmen esta información, yo les sugiero que antes de que cierre el módulo, hagan sus participaciones, lo que nos lleva a la primera consideración de los foros, ¿no? Por favor, no abran discusiones, sobre todo para mantener el orden y la estructura de participación entre sus compañeros. Si alguien se anticipa a abrir un foro, pues, y sobre todo en el de reforzamiento, que es donde aplica este criterio, si abre un foro antes de que yo abra la discusión, pues lo evaluaré con cero. Puede suceder, ¿no? Comúnmente que haya algún incidente en plataforma o no se cargaron los contenidos o la actividad es de otra asignatura o de otra licenciatura, suele suceder, ¿no? Por eso esperen a que yo abra la discusión. Si en algún momento detectan tal vez que no abrí el foro o algo, pueden escribirme y decirme, oye, profe, no ha abierto el foro, ¿no? Porque también nos llega a pasar como docentes que de repente en nuestro intelecto parece que todo funciona normalmente, pero no es así. Entonces, pues trabajo colaborativo, yo les avisaré cuando estén los foros y ustedes si no está abierto, a lo mejor pueden escribirme, pero no abran discusiones, por favor, ¿no? Porque luego lejos del desorden que se pueda presentar, ¿no? Pueden presentarse incidencias en las calificaciones. Entonces, busquemos esta armonía en sistematizar el trabajo, ¿no? Y es parte. Ahora, ya in situ dentro de la actividad, ha cambiado el sistema de evaluación en plataforma para nosotros los docentes para evaluar sus actividades en foro. Ahora solo podemos emitir una sola calificación en el conjunto de participaciones que ustedes tengan. Es decir, si de repente nuestra estimada Brenda hace una participación, ¿no? Y yo hago la evaluación, pues entonces ya no puedo considerar las otras dos. No sé si esto se pueda reformar en lo sucesivo, ¿no? Pero por lo pronto es lo que les digo, el día que abra el foro, el día que hagan su participación, completen las tres participaciones o las participaciones que les pida la actividad.
Yo justo por eso he retrasado un poco la evaluación de sus foros, que ya vi que son muchísimas participaciones, pero justo estoy tratando de articular este criterio por si a alguien le hace falta, por favor completen las participaciones porque luego me van a decir, profe, es que no me tomó en cuenta, pues sí, pero es que al momento del cierre, ¿no? Que eso nos va a llevar al siguiente criterio. En el momento en el que se hizo la evaluación solo tenías una participación y ya no te pude considerar las otras porque no estaba, ¿no? Entonces, tratemos de sistematizar esto. Digamos que los que van a tener problemas son los primeros dos o tres que participen, porque el primero pues no va a tener a quien retroalimentar. En este caso, ¿no? Yo recomendaría que pues se dé una vuelta más tardecito. Si algo se complica o algo, quizás pudiera utilizar la misma actividad para emitir sus otros dos comentarios, ¿no? En este caso, el foro de integración nos presenta como tres preguntas quiero decir, general y concretas, ¿no? Porque es sobre un tema general en América Latina y concretas porque son temas específicos. A lo mejor retomar un par de preguntas y hacer los comentarios. Yo es lo que podría decir, pero esto únicamente con el primero o el segundo que participe o ahí sería. El segundo que participe ya podría hacer una retroalimentación a su compañero y a lo mejor poner un comentario complementario. Esto lo dejo nada más para aquellos, ¿no? Que les digo el primero y el segundo, no para todos, por favor, porque luego van a decir, el profe dijo que podíamos en lugar de retroalimentar, no, solo es para el primero y segundo, que son los que podrían tener mayor problema para retroalimentar. Hay una actividad que pide creo que tres retroalimentaciones. Yo incluso creo que con dos va a ser más que suficiente, pero eso lo negociamos. Sobre todo por la carga de trabajo, es creo que la de cuarto módulo o quinto módulo que les pide tres retroalimentaciones. A mí dos ya se me hace bastante, tres se me hace excesivo. Entonces yo para la evaluación en ese caso les tomaría dos, pero en el momento que llegue lo convencionamos y lo negociamos, sobre todo para que ustedes no se carguen con ese tipo de situaciones, ¿no? Y pues las actividades como tareas auténticas van a tener trataré de evaluarlas 48 horas después a su emisión o publicación por parte de ustedes. Solo consideren una cosa, muchachos, y de verdad, por más diligente que sea su profesor y todo, ¿no? Un poquito la carga de trabajo. Yo ahorita tengo a 30 de ustedes activos en plataforma y entonces me mandan una tarea auténtica, por ejemplo, de 5 páginas, ¿no? Y pues ya tendría que revisar 150 páginas de contenido para corregir, revisar y todo eso. Yo tengo un compromiso con ustedes, que es que lo que ustedes manden, yo me comprometo a leerlo. Entonces, si ustedes se comprometen a hacer sus tareas, por supuesto se cumplen los acuerdos, pero de repente si es cierre de módulo y recibo 30 tareas de un día para otro, híjole, se vuelve complicado cumplir con esta temporalidad de las 48 horas. No sé con sus demás profes, pero digamos cada uno tendrá sus criterios y sus lineamientos. Yo trataré, ¿no? Como parte de la actividad que se me ha comisionado con ustedes, pues tratar de atender con prontitud la jornada y tratar de establecer este tipo de cosas. Para tareas auténticas, solo en ciertas excepciones, ¿no? Habrá segundas oportunidades, ¿no? Sobre todo aquellos que tengan plagio parcial o total, ¿no? Seguramente les habrá una segunda oportunidad, pero solo a solicitud de ustedes. En actividad integradora, ¿no? Sí les daré una segunda oportunidad porque es la que mayor valor de ponderación tiene. Recuerden que en plataforma no todas las actividades valen lo mismo. Los foros tienen un porcentaje ¿cómo decirlo? De valor, ¿no? Sobre la calificación total, me parece que es del 20%, ¿no? Luego tareas auténticas, ¿no? Que es creo que un 40% y la actividad integradora por sí misma creo que es de un 35% o algo así, ¿no? El asunto es que no todas las actividades valen lo mismo y la actividad integradora por su naturaleza es la que mayor valor tiene dentro de plataforma. Entonces en esta, si quieren una segunda oportunidad, por favor entréguenla días antes, ¿no? Para que yo pueda revisarla y anotarla y en caso de que quieran hacer corrección de sus áreas de oportunidad, puedan hacerlo. Obviamente si me la entregan 5 minutos antes de que cierre la plataforma, ¿no? Y me piden segunda oportunidad, pues no se va a poder porque ustedes ya no van a poder hacer este segundo envío. Entonces,
Es una de las recomendaciones que yo les doy. En todo caso, pues trataré de hacer lo posible para que obtengan sus notas en los tiempos que hemos programado. Y ante cualquier situación, ante cualquier réplica, por favor háganmelo saber. Yo con mucho gusto atenderé, ¿no? Las observaciones que ustedes me comiten, ¿no? Entonces, hasta aquí alguien tiene duda con los lineamientos de trabajo. No quiero hablar de penalización todavía, por ejemplo, con el uso de citas y fuentes de información, porque vamos empezando, ¿no? Si esta situación se vuelve a lo largo del curso algo que se deba atender, entonces seguramente esté penalizando, ¿no? Aquellas actividades que no tengan citas y fuentes de información con un 20%. Entonces, digamos que está en sus manos, ¿no? El mantener la no penalización, ¿no? Y que no se vuelva un asunto que haya que resolver con este criterio. Yo la verdad no me gusta decir, quiero quitarles puntos y todo esto, pero de verdad están en un proceso, van iniciando un proceso que es súper importante, ¿no? De verdad, he visto estudiantes que están en séptimo, octavo semestre y todavía no saben citar, lo cual es fundamental, por ejemplo, para un producto terminal de titulación. O sea, si deciden hacer tesis, tesina, ¿no? Y no saben citar cómo van a organizar primero la información, se vuelve un sesgo tan significativo que prefiero que lo vayamos trabajando ahorita porque conforme vaya pasando van a ir construyendo de manera muy eficiente este sistema de información. Incluso desde este momento, el que ustedes vayan construyendo un marco teórico para su producto terminal, van a ver que va a ser algo muy importante, ¿no? Y pues aquí les dejo en esta pleca, bueno, en esta diapositiva, ¿no? Un ejemplo, hay una consideración importante. Nosotros al menos tendremos que citar los contenidos del módulo para hacer nuestras actividades. Esa ya es una fuente de información, digamos, fiable, ¿no? Yo les sugiero de una a tres, tampoco quiero que me pongan 20 fuentes de información porque sé que no van a leer 20 cosas para hacer una actividad, ¿no? Tal vez en tarea auténtica usen algunas cinco, ¿no? Por decirlo, ¿no? No, yo no estoy poniendo un número ni nada, ¿no? Pero al menos de una fija serían los contenidos y una complementaria, ¿no? Profe, yo leí este artículo, me pareció interesante. Ah, profe, yo leí tal libro y y a partir de aquí construyo mis argumentos, ¿no? Entonces, consideren esto, yo digo que de una a tres es más que suficiente, ¿no? De entrada, la de los contenidos ya se vuelve una fuente de información. Hay ciertas convenciones, ¿no? Que para nuestro interés podemos sortear de manera convencional, ¿no? Lo que nos marca APA 7, por ejemplo, es que toda referencia digital o electrónica debe ser pública para anotar el enlace. Nosotros, por ejemplo, como los contenidos solo están disponibles dentro de la plataforma, es decir, tenemos que escribir un nombre y usuario para acceder a ellos, pues no son públicos, ¿no? Son privados. Sin embargo, pues aquí lo que importante es que ustedes aprendan a citar, ¿no? La primera vez que utilizamos, como en la escritura o en la redacción, ¿no? Un nombre completo, ¿no? Para referencias o incluso para mencionar alguna institución, lo hacemos de manera completa. En este caso, pues se atribuye al desarrollador, que es la Universidad Rosario Castellanos. Después la asignatura y el tema de dónde estamos recuperando el módulo. Algunos van a decir, no, pues modernidad latinoamericana se pone después del título. Tratemos de convencionarlo nada más entre nosotros para ir sofisticando este sistema de referencias, ¿no? La segunda vez ya no es necesario citar de manera completa el nombre. Podemos usar abreviaturas o siglas. Por ejemplo, si nosotros en algún escrito estamos mencionando el nombre de una institución, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, la segunda vez que lo hagamos ya podemos mencionar las siglas y las testificamos entre paréntesis. Por ejemplo, si ponemos Instituto Nacional Electoral entre paréntesis INE, después ya podemos usar la abreviatura, justo como lo recalco aquí en color amarillo, ¿no? Viene la instrucción, ¿no? Y finalmente las citas. Nosotros vamos a encontrar diferentes formas de referenciar nuestra información bibliográfica, por decirlo de esta manera. Lo primero es usar citas en paráfrasis.
es decir, cuando nosotros no citamos de manera textual la obra de algún autor. Yo, por ejemplo, podría decir, ¿no? En paráfrasis, eh, para Bourdieu, ¿no? 1972, que es su libro, creo que es La razón práctica, ¿no? Establece que la vinculación del individuo con la estructura está permeada por sistemas rituales o por el hábitus construido en estas construcciones simbólicas, ¿no? Aquí yo lo que quiero hacer, poniendo al autor de entrada en la construcción de mi párrafo, pues es rescatar su teorema, su teoría, su hipótesis o su afirmación. Cuando nosotros vamos a comparar nuestros argumentos contra los de otro autor, entonces empezamos por nuestro desarrollo conceptual, ¿no? Para mí por ejemplo, ¿no? Para mí la relación del individuo con la estructura, ¿no? Como se propuso, estructuras estructurantes estructuradas, no nos dicta el cómo entender cuando un individuo se comporta de la misma manera que sus semejantes, pero no diferencia de aquellos, ¿no? Que se comportan de manera diferente en el mismo contexto, en la misma estructura social, tal como lo propone Bourdieu, 1972. Aquí estoy yo, por ejemplo, comparando mis afirmaciones contra las de otro autor, ¿no? Entonces, justo más o menos estas son las ideas de paráfrasis. Aquí no citamos número de página o párrafo o cosas así, porque en realidad nos estamos dirigiendo a la obra en general. Por eso solo citamos el año de publicación de su libro. Cuando nosotros nos vamos a la cita textual, esto ya tiene otra forma, porque recuperamos el texto en su versión textual para integrarla dentro de nuestros argumentos, ¿no? Hay dos formas de hacer esto. La primera es cuando son citas textuales menores a 40 palabras que pueden ir en línea con el texto y entre comillas, pues para diferenciar el... Hay otro formato que es, por ejemplo, anteriormente se usaba itálica o la letra inclinadita, ¿no? Para destacar este tipo de texto y se anotaba el autor y el año, dependiendo de cómo estuviera la construcción del párrafo. Cuando excede las 40 palabras tiene que ir en un salto de línea y anotar toda la referencia con la fecha de la publicación y el número de página. El número de página depende también del formato del elemento que estamos nosotros referenciando. Por ejemplo, si es un libro, ¿no? De manera física que tenemos en nuestras manos o un libro que está, por ejemplo, escaneado de manera digital en la web, pues podemos citar el número de página porque seguramente encontraremos el número de página. Pero ¿qué tal que es un artículo de difusión científica en un blog, ¿no? Pues ahí no hay número de página, sin embargo, pues sí anotaremos la cita textual y toda la información de la referencia. Entonces, consideren esto nada más. Aquí viene un poco el cómo citar. Incluso en algunos elementos, por ejemplo, si nosotros estamos retomando el párrafo de algún autor de manera textual o a manera de paráfrasis, podemos referenciarlo incluso con el número de página, ¿no? Entonces, estos son como los pequeños tips que yo les puedo dar para que consideren esto al momento de hacer sus citas, ¿no? E incluir sus fuentes de información. A este punto, ¿no? Tienen que diferenciar lo que es una cita, lo que es una fuente de información. Lo primero es la fuente bibliográfica, que es lo que ustedes anotan al final del documento. Y una cita va en el cuerpo del texto, ¿no? Y se define por el autor, año de publicación y número de página, ¿no? Entonces, son dos elementos diferentes que ustedes tienen que entender para poder ir construyendo sus actividades, ¿no? Disculpen, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? De hecho, les publiqué el manual APA. Creo que también les publiqué una infografía. Voy a checarlo, pero si no les publico la infografía o se la subo a la nube porque está un poquito pesada. Pero ahí ya vienen como ejercicios prácticos de cómo citar y explica toda esta información, ¿no? Entonces, si en algún momento alguien tiene duda o dice, profe, es que yo no sé cómo citar esto o algo, lo importante es que lleguemos primero a una convención y lo segundo, pues es que empecemos a familiarizarnos con el sistema de referencia APA séptima edición, ¿no? Muy bien, ahora vamos al problema prototípico. Esto
Esto es un poco complejo, pero digamos que voy a tratar de sintetizarlos porque es el eje transversal sobre el que se desarrollan no solo esta asignatura, sino todas sus demás asignaturas del resto de su carrera, ¿no? Incluso para estancias y esto van a tener que ver problemas prototípicos, ¿no? El asunto del problema prototípico es que nos da, nos integra un problema, es decir, un planteamiento problemático, una situación a resolver. El problema prototípico genera esto de manera, digamos, general para una población, para una región, para un país, ¿no? Incluso para el mundo. Entonces, este planteamiento problemático requiere de ciertas herramientas para resolverlo. Justamente así está como distribuida sus unidades curriculares. Cada una de sus asignaturas, por ejemplo, en este caso modernidades latinoamericanas, lo que les pretende es dar este punto de reflexión, de desarrollo del aparato crítico para que puedan entender ciertas estructuras sociales, ¿no? En otras asignaturas, pues van a aprender, por ejemplo, a elaborar documentos profesionales, en otros a desarrollar contenido multimedia, en otros, por ejemplo, a hacer apreciación artística, etcétera. Cada uno de estos les va a dar elementos para que al final, por ejemplo, en el problema prototípico de este semestre, puedan resolver este planteamiento problemático que les digo. Una de las virtudes del problema prototípico es que nos sitúa, bueno, a mí y a ustedes, ¿no? En el eje de todo este problema. Es decir, ustedes se vuelven los actores o nos volvemos los actores para resolver este problema prototípico. Esto se le denomina planteamiento hipotético y lo han de haber visto, ¿no? Si tú fueses el director de tal empresa, si tú fueses el presidente de tal país, si tú fueras el líder de proyecto de esta campaña publicitaria, etcétera, etcétera. Ese es el planteamiento hipotético en el cual ustedes tendrán que asumir una posición o un rol para poder resolver este problema que se nos presenta, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Lo que estamos tratando de ver es cómo la economía naranja, ¿no? A través de promover la cultura, ¿no? Y la creatividad, pues podrían causar un proyecto de desarrollo y crecimiento económico. Aquí va a haber ciertas variables que han impedido que esto se consiga de manera eficiente, por ejemplo, y yo algo que se vuelve nuclear para la resolución de esto, el crecimiento de las desigualdades en Latinoamérica. Y no hablemos solo de desigualdades económicas, pueden ser desigualdades sociales, políticas, culturales, ¿no? Entonces, para entender el problema prototípico de cualquier semestre en el cual ustedes estén, vamos a entenderlo. Yo es una propuesta que tengo que me ha ayudado mucho en mi formación disciplinar, pues a segmentar, a dividir la información que tenemos. Yo, por ejemplo, propongo, hay que hacer dimensiones de análisis. ¿A partir de qué dimensión vamos a estudiar este problema, ¿no? Desde lo político, desde lo económico, desde lo cultural, ¿no? Después de las dimensiones de análisis, que yo propongo estas, algún otro podría mencionar alguna otra, ¿no? Pero digamos, a partir de estas dimensiones de análisis, vamos a establecer categorías. Por ejemplo, en lo económico, factores microeconómicos, factores macroeconómicos, ¿no? Luego podríamos interrelacionar, por ejemplo, estas categorías de análisis. Por ejemplo, en la política y en lo económico, pues acuerdos internacionales para la exportación e importación de productos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para mí se vuelve dimensión de análisis lo cultural, ¿no? Lo cultural porque este, pues muchas de las situaciones, mucho de la colectividad de cómo nosotros en esta posición estructural funcionalista, ¿no? Tejemos la realidad social. Es decir, el hombre, ¿no? Construye y moldea la estructura, pero la estructura también construye y moldea al hombre, ¿no? Y justo aquí surgen dos conceptos para mí que tienen que ser diferenciados. Sujeto, ¿no? Como toda persona o humano o humana que se encuentra, ¿no? Precisamente sujeto de la estructura e individuo todo aquello que es indivisible, o sea, esta parte específica de cada uno de nosotros, ¿no? Que no se encuentra, ¿no? Vinculada a la estructura, es decir, nuestra capacidad de agencia. Justo aquí es donde el problema prototípico pues nos va a orillar a revisar todas estas dimensiones de análisis, establecer categorías de análisis, ¿no? Para llegar al último elemento de este sistema que yo propongo para hacer un estudio, digamos, de algún fenómeno u hecho
sociohistórico y que es el principal objeto de estudio de toda disciplina social o humana, que es el hombre, ¿no? Como, si, como una particularidad del mismo objeto de estudio. Entonces, el hombre va a terminar, ¿no? Hombre o mujer, ya estos conceptos ahora del discurso de, ¿cómo se dice? De integración. Una disculpa. Pues del ser humano, ¿no? Como tal, pues nos va a llevar justamente a dilucidar cuáles son los elementos pertinentes, pues para poder ir haciendo estas interpretaciones. Hay muchas maneras. Por ejemplo, en teorías de sistemas, ¿no? Podemos ir de lo general a lo particular, es decir, a desmenuzar. Pero hay otra, esta sería, por ejemplo, la sociología, ¿no? La sociología necesita hacer estudios sobre 300 empresas, pues para llegar a ciertas particularidades, ¿no? O para poder discernir ciertas particularidades de cada una de estas. Hay otras disciplinas como la antropología, ¿no? Que se vuelve lo opuesto, ¿no? Lo opuesto viene de lo particular a lo general y a partir de lo general, pues teorizar sobre modelos sociales o sistemas de acción social, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí va a depender mucho del cómo ustedes quieran construir el objetivo del conocimiento que van a producir, ¿no? De lo general a lo particular o de lo particular a lo general. El problema prototípico nos presenta esto, una visión general, ¿no? Para ir a lo particular. Y justamente es aquí donde están como estos truquitos para poder entender el problema prototípico, ¿no? Después del problema prototípico se desprende el incidente crítico. A diferencia del del problema prototípico, lo que nos propone pues es un tema controversial. Es controversial porque digamos que a pesar de las posibles soluciones o a pesar de las posibles acciones, digamos que no se termina por resolver la problemática, ¿no? El asunto es que mientras el problema prototípico se centra en todas aquellas cosas que, digamos, han podido resolver el planteamiento problemático, el incidente crítico se va a centrar en el error o en el desacierto, es decir, en todas aquellas cosas que no han podido solucionar. Se trata un poco como de discriminar, de llegar como al siguiente intento para resolver el problema, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo saliéndome de esta y ahorita si quieren retomemos esto, ¿no? Un problema prototípico sería, por ejemplo, la tala inmoderada, ¿no? Del Amazonas, ¿no? Y entonces, ¿qué soluciones podrían ustedes proponer para resolverlo? Pues reforestar el Amazonas, establecer patrullas de monitoreo para evitar la tala desmedida, evitar, por ejemplo, radicalizar, ¿no? A través de políticas sociales, la concientización, ¿no? Sobre la compra clandestina de maderas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué podría ser, no? Digamos que esto ha podido resolver de manera general el problema de la deforestación en el Amazonas. Un incidente crítico, ¿cuál podría ser? La tala ilegal del Amazonas, ¿no? ¿Por qué? Porque se usan, por ejemplo, productos madereros para fabricación de muebles de lujo, ¿no? Y entonces, ¿cuál podría ser pues, ciertas o posibles soluciones para el incidente crítico? Por ejemplo, establecer un estado de derecho más punitivo y con penas más amplias para evitar, ¿no? O para reducir esto, ¿no? Establecer patrullajes para esto, que no sé qué. Pero bueno, la tala ilegal de maderas, ¿no? En el Amazonas, pues no ha descendido de manera significativa. Entonces, habría que ir buscando, ¿no? Qué acciones se han tomado y por qué no han funcionado. Y justo aquí es donde nos plantea el incidente crítico, ¿no? ¿Cuál sería la siguiente propuesta para resolver este problema, ¿no? Entonces, digamos que nuestro incidente crítico, ¿no? Nos posiciona dentro de México, ¿no? Para ver por qué no hemos podido lograr estos alcances, ¿no? Económicos, sociales, tecnológicos, ¿no? ¿Por qué continuamos siendo como esta parte en la que qué nos falta para el siguiente paso, ¿no? Para hacer
una economía, ¿no? Entonces, considérelo, va a ser eje medular porque a partir de estas dos, ¿no? Del problema prototípico se deriva el incidente crítico y después del incidente crítico vienen sus tareas auténticas y justamente después de las tareas auténticas, los foros de reforzamiento del aprendizaje. Digamos que esta es la línea o el sistema de aprendizaje en el cual estamos insertos ustedes como estudiantes y yo como docente. La progresión de esto pues les va a dar claridad no solo para resolver las tareas, sino para que tengan un aprendizaje integral de lo que vamos a estar viendo en el curso. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Todos bien? ¿Todo muy claro? Vale. Adelante, María Guadalupe, por favor. Hola, profe. Hola, Mucho gusto de conocerlo. igualmente. Este, a mí me da curiosidad saber qué destino, o a lo mejor no tiene ninguno, estos trabajos que en conjunto en la universidad estamos haciendo. O sea, yo sé que no son investigaciones formales, que estamos aprendiendo, que es como, como, no sé, investigaciones, mi alegría un poco, eh, pero, pero finalmente siento yo que es como una mirada de, pues a nuestro nivel del mundo, ¿no? De lo que estamos viviendo, de lo que estamos experimentando. Y entonces se me hace muy interesante como estas cosas que en conjunto se recogen de todos los estudiantes con un posicionamiento, que esa es la intención. ¿Qué destino puede tener? ¿Qué utilidad puede tener después como un material que sirva para algo? Ah, mira, ya estamos te adelantaste a la época prehispánica y llegaste a la ilustración. Justamente era lo que nos proponían, ¿no? Ustedes ya en la prepa, ¿no? Han de haber estudiado la ilustración. Pues justo, ¿cómo nos arraigamos? ¿Cuál es el propósito del aprendizaje, del conocimiento? Pues llegar a estas reflexiones de qué nos sirve esto, ¿no? ¿Cuál es el trayecto que hemos tenido que pasar? Marx incluso lo menciona con su metodología del materialismo histórico, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha traído aquí? ¿De qué estamos construidos y hacia dónde vamos? Justamente la información presente es la que nos va a ayudar a dictaminar un poco el pensamiento hacia lo que nosotros vamos a ver. Yo siento que un poco de la formación académica es tener las bases precisamente de cómo desarrollar el aprendizaje y el conocimiento, ¿no? Si tú ves con una mirada crítica hacia el pasado, ¿no? Y te pones a pensar a lo mejor en primero de primaria el cómo te costaba aprenderte las multiplicaciones, ¿no? A mí me acuerdo que me pedían del uno las tablas del 1 al 20, ¿no? Y yo Sí, decía, ¿cómo no me aprendo la del 17, no? Es la más difícil. Bueno, en algún momento mi cerebro hizo un clic y dijo, es que no es hacer la multiplicación no es aprenderme la multiplicación de memoria, es sistematizar el procedimiento para llegar al producto, al resultado final, ¿no? Justamente esto, María Guadalupe, el que ustedes puedan reflexionar, aprender, ser críticos, entender cómo se compone la realidad, ¿no? Llegar a este nivel cognitivo sin juicios de valor, de no decir, oh, y es que el pasado era mejor que el presente o el pasado era peor que el presente, ¿no? Sino entender estos fenómenos, la construcción de estos hechos históricos por su propia naturaleza, en su propio contexto. Esto es lo que les va a ayudar a entender los efectos de lo que estamos viviendo y sus futuras consecuencias para el futuro, para que cuando lleguemos a ese futuro digamos, ah, sí, tenía razón, así iba a ser, ¿no? Es justamente este desarrollo del aprendizaje, por eso este sistema de educación es tan fuerte, tan consolidado, tiene tanta estructura. El problema es que de repente, hoy sin es tanta la carga para ustedes y para nosotros y tampoco el tiempo, porque de una semana a otro ya estamos viendo otro tema, ¿no? Y a veces nos quedamos con el primer tema. Me acuerdo, no recuerdo, creo que fue en discurso político, ponen tres cosas que es leer a Marx y otros dos autores. Por sí mismo, pues marxismo ya requiere, es toda una formación, ¿no? Para estudiar sí. el método marxista. Pero bueno, hacemos lo posible. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es que ustedes se lleven la base de esta reflexión, ¿no? Justo lo que les decía al principio, esta clase es para que reflexionemos sobre cómo es la construcción de la realidad de nuestra región, ¿no? Y yo diría un poquito también de nuestro país. Nuestro país, como van a ver, es referencia de América Latina, ¿no?
Sí, bueno, creo que o sea, para nosotros sí tiene un efecto de formación y un efecto también transformador, ¿no? Porque nuestra mirada va cambiando conforme vamos avanzando en los contenidos. Pero creo que no planteé muy bien la pregunta. Más bien me refería a todo este material de investigación que se va juntando de los estudiantes, que finalmente es una mirada y es aunque sean mínimas las investigaciones, ¿no? Sí recolectan un posicionamiento de los estudiantes, vivencias de los estudiantes que se van almacenando en documentos. Entonces, mi pregunta es si todos estos documentos que se van juntando de las investigaciones de todos, al final, posteriormente, pudieran tener algún fin o alguna utilidad de investigación. Ok, sí, ya entendí, ¿no? Como hacer investigación social a modo hormiga, ¿no? Que Ajá. como en un grupo colegiado, pero de muchos estudiantes. Fíjate que sería una buena propuesta en algún momento, incluso hacer nosotros un propio repositorio de construcción bibliográfica, ¿no? Sobre los aportes que hemos visto. Muchas cosas de estas, por ejemplo, se suscitan, digamos, ¿no? Ahorita no sé cómo esté lo de la revista estudiantil, pero en revistas estudiantiles, ¿no? En mi licenciatura justamente teníamos este tipo, ¿no? Es una revista que se llama Bricolage, que era la revista de estudiantes. Justo, ¿no? De repente había una muy buena tarea y el profesor decía, oye, ¿por qué no mandas tu tarea, por ejemplo, a la revista para que te la publique, ¿no? Y se hacían como estos archivos de difusión o alguna exposición que estaba muy bien hecha o algo. Oigan, ¿por qué no trabajan en esto y hacen un artículo para la revista, ¿no? Digamos que estructuralmente sí tiene, ¿no? Capacidad de hacerlo tangible en un producto académico, pero pues aquí sí tendríamos que más bien gestionar algún proyecto de esta naturaleza para que se cumpla, pero yo creo que no es denostar, ¿no? Que, ay, como van a empezar, no, ustedes ya tienen una capacidad crítica, viven una situación contextual y social que ya les permite empezar a articular justo, no era un chiste de mal gusto María Guadalupe, ¿no? De que ya estamos en la ilustración, porque justo de ahí dimana mucho del pensamiento teórico actual, ¿no? De cómo, y justo fue el rompimiento con un paradigma establecido por más de 1000 años durante el medioevo, ¿no? Y todavía se aventó 200 años de renacentismo como para empezar a dar esta idea. El principal aporte de la ilustración para mí es el rompimiento del paradigma de la creencia socioreligiosa, ¿no? Con la experiencia tangible que sería el conocimiento. Entonces, están en una buena etapa de empezar a producir conocimiento. Justamente esto que tú propones, lo pueden ustedes trabajar desde este momento para consolidarlo en su producto terminal o en su material de titulación, ¿no? Independientemente de cuál sea su modalidad, desde este momento, si ustedes se dan a la tarea de ir formalizando, ¿no? Justamente como dices, en esta progresión académica, pues seguramente al final puedan tangibilizarlo en estos productos y a la par, tal vez en algún espacio se dé la oportunidad de hacer algún tipo de publicación o de insumo para alguna publicación. Creo que sí, ¿no? Era lo que ya Sí, entendí. sí, sí. Muchas Ya, gracias. Yo mm, aparte también tengo duda sobre un concepto de la unidad uno, pero en el momento que haya oportunidad, bueno, de la estructura de su clase, ya pregunto. sí, claro, en verdad me gustan mucho las participaciones. Como dices, ahorita pues vamos a ir viendo módulo uno y todo eso, y yo creo que ahí ya podemos, tienen la oportunidad de alzar la manita o de participar, abrir sus micrófonos. A mí encantado. Para mí es mucho, iba a decir mucho mejor, pero para mí es mejor, ¿no? Que tengamos esta capacidad de diálogo en algún momento, de nutrirlo con sus experiencias, con sus ideas, con sus pensamientos, y yo como docente tratar de irlos orientando, ¿no? A veces sucede también que yo aprendo mucho de ustedes. El semestre pasado estaba en alguna clase, estábamos hablando de anime y algunos me recomendaron algunos animes y dije, ah, voy a verlos, ¿no? Y sí, justo fue un tema con el cual pudimos. Entonces no tengan pena de participar cuando ustedes lo consideren necesario o el micrófono siempre va a estar abierto, pero tratemos como lo hace Maya Guadalupe, pues de respetar un poco la estructura de la sesión, ¿no? Para no estar redundando en estas o estar retomando ciertas cosas dos veces, ¿no? Miren,
ya vamos a empezar con el tema de hoy porque nos quedan más o menos 40 minutos. A las 12 vamos a hacer una pausa activa, ¿no? De un minuto o dos, porque estar sentados hora y media es pesado, pero de verdad, empezamos siempre 11:05. Si hay quórum, si no hay quórum, empezaremos 11:10 y a las 12 haremos una pausa, ¿no? Cuando yo les pregunto, ¿ustedes qué entienden cuando escuchan Latinoamérica? ¿Qué es como estas preguntas, ¿no? De qué es lo primero que se les viene a la mente, ¿no? Yo diría, pues, dependiendo de nuestro contexto, ¿no? Cuando hablamos de Latinoamérica, por ejemplo, si estamos en una charla sobre fútbol, pues pensaremos en Brasil o en Argentina, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de política, ¿en qué pensamos? En México, ¿no? Y cómo se relaciona con otros países. Digamos que dependiendo del contexto, nosotros tendremos una idea de lo que es América Latina o Latinoamérica, ¿no? Eh, el asunto, ¿no? Sí, adelante, Mariel. De todas formas, en cuanto termine la sesión, para todos, subiré la grabación. Pues disculpen ustedes mi internet, se tarda más o menos hora y media, 2 horas en cargarse en YouTube, pero pueden checarlo ya directamente desde la playlist que está, ¿no? Suerte y muchas gracias por tu asistencia. Justo, ¿no? Dependiendo del contexto en el que nosotros estemos insertos o de la discusión o de lo que esté permeando nuestra subjetividad en ese momento, es como nosotros reconocemos lo que es el concepto de América Latina. Para llegar a este concepto de América Latina tuvo que haber una progresión sociohistórica muy grande, muy, muy, muy grande, ¿no? De entrada, pues, no sé, al menos 2000 años de desarrollo prehispánico, donde se tejieron grandes civilizaciones, ¿no? Las últimas que nosotros podemos conocer, aunque algunas tal vez ya en una profunda extinción, pero, por ejemplo, teníamos la civilización maya, ¿no? Que para el momento del descubrimiento ya estaba casi extinta, pero que se recuperó el gran desarrollo no solo tecnológico o político que tenía, sino el social, ¿no? El cultural, la forma en la que desarrollaron ciertos paradigmas, incluso lógico-matemáticos, con la construcción del cero, ¿no? Hubo otro tipo de sociedades que debido a su desarrollo histórico pudieron hacer avances, por ejemplo, en sistemas de agricultura. Todo este tipo de situaciones que se tejieron, por ejemplo, en el México prehispánico, pues dieron origen a grandes civilizaciones extensas y complejas, con rutas comerciales, con sistemas políticos bien establecidos, con lineamientos del ejercicio de la violencia, es decir, sobre otras tribus o regiones, ¿no? Crearon sistemas tributarios o de impuestos con otras poblaciones o con tribus cercanas, ¿no? Pero un poco más se tejieron desde este momento ciertos paradigmas socioreligiosos que ayudaron a estructurar y a dar fundamento moral y ético a las sociedades. No en vano, ¿no? Se ha reconocido esta complejidad de estas sociedades en sistemas que proliferaban la vida o que mejoraban los índices de calidad de vida, ¿no? Entonces, entender que estas sociedades prehispánicas fueron como la primera punta de la lanza que conformó América Latina es importante, porque después viene el primer choque paradigmático para la humanidad, que fue el descubrimiento de América. Si bien recuerdan, Cristóbal Colón llega en 1492 allí a las islas del San Salvador, ¿no? Después de varios meses de travesía, buscando nuevas rutas comerciales con las Indias. ¿Por qué? Porque era su principal suministro de ciertos insumos para la vida diaria que eran necesarios en la Europa de esos días. Cuando se llega a América, ¿qué sucede? Pues era algo totalmente desconocido. Fue un choque de el rompimiento de un paradigma ante lo que jamás se había imaginado. Es como, imagínense como para nosotros de repente que sí existen los marcianos y llegan y los vemos y el día de la independencia, ¿no? Entonces, así de fuerte fue para ellos, o quiero suponer que así de fuerte fue para ellos, de repente encontrarse ante otro tipo de sociedad totalmente desconocida para ellos. Una situación que se legitimó mucho, por ejemplo, ¿no? A través del Consejo de Indias,
justo, ¿no? Después de toda esta época de acercamiento, de aproximación y de los viajes que se empezaron a hacer entre las Europas y en ese momento las Indias, que después sería las Américas, después del viaje de Américo Vespucio para hacer el primer mapa cartográfico de la región descubierta, se llevan a un par de personas, un hombre y una mujer, ante el Consejo de Indias para determinar si aquellos nuevos seres que se habían descubierto eran humanos, como lo que se conocía en las sociedades modernas europeas, o qué tipo de especies. Fíjense que fue tan duro, ¿no? El dictamen del Consejo de Indias porque no los reconoció como pares o como análogos de lo que sería el prototipo humano de la Europa occidental en ese momento, que dice al final, ¿no? Pues al final son criaturas del Señor, ¿no? Y necesitan, debido a su capacidad de raciocinio, pues ser evangelizados. Y justamente empieza toda este ejercicio, ¿no? De la instrumentación de la violencia para la evangelización de las Américas. El instrumento de violencia no solo fue física a través del uso de la fuerza, ¿no? Fue el rompimiento con el paradigma socioreligioso que había permeado todos estos años de la construcción socioreligiosa de la prehispanidad en ese momento, ¿no? Entonces, todas estas tribus o sociedades nativas o autóctonas, ¿no? Pues empezaron a ver el rompimiento de sus viejos paradigmas con la construcción de nuevos paradigmas. En ciertas regiones, por ejemplo, durante esta época colonizadora, pues se tejieron hibridaciones, como es nuestro caso, ¿no? Por un lado, seguimos ritualizando ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertos patrones culturales, pero también adoptamos nuevos, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? La Basílica de Guadalupe y el Día de Muertos, ¿no? Que para nuestros días siguen siendo rituales muy, muy presentes, ¿no? Va a haber otra construcción de rituales a partir de los cuales la sociedad va a establecer estos paradigmas socioreligiosos que les digo. Y hago tanto hincapié en lo socioreligioso porque se vuelve una construcción subsumida en el inconsciente de las personas tan fuerte, ¿no? Que es casi imposible desarraigarlo. Justamente por eso fue tan violenta esta evangelización que se trajo a partir de lo que en ese momento, ¿no? Pues fueron los reyes católicos, porque recuerden que la financiación de las tres carabelas de Colón, pues venía financiada por los reyes católicos. Entonces se permeó toda la sociedad, ¿no? Trajo consigo, ¿no? Una serie de fenómenos que transgredieron la sociedad que se había establecido ahí, por ejemplo, el derrumbamiento de templos, ¿no? La sociedad mexica, que es lo que conocemos ahora en el centro histórico de la Ciudad de México, pues se vio derrumbada y erigida en nuevos edificios que eran disímiles contra todo lo que la trayectoria había mostrado, ¿no? Dice Brenda, yo vi un documental en que según la Santa Inquisición solo castigaba a los españoles y que a indígenas solo existen unos 50 casos que fueron llevados ante la Santa Inquisición. Híjole, sí, fíjate que las referencias históricas, ¿no? Muchas veces de esos tiempos están sesgadas quizás por el síndrome literario del verso y la prosa que proliferaban en esos días, ¿no? La verdad es muy complicado, ¿no? Pero sí podemos recuperar algunos tipos del texto, del discurso social o político de esas épocas. El asunto es que sí hubo, ¿no? Un ejercicio violento, yo les digo, dejando un poco de lado lo que sea la fuerza, ¿no? Del uso legítimo de la violencia contra las personas, pero ver todas las repercusiones que podemos ver en esta deconstrucción o en esta nueva herejía de los edificios, del derrumbamiento, de los símbolos construidos a lo largo de la historia, pues nos podemos ver la magnitud, ¿no? De cómo fue esta desarticulación de las estructuras políticas y sociales indígenas, ¿no? Entonces, el cristianismo en este momento parte a ser el eje articulador de la vida en sociedad para esta nueva sociedad que se había tejido en América Latina. Muchachos, son 12:02, ¿les parece un minuto, 2 minutos? Regresamos, vayan a resurtirse de agüita, café y volvemos con la sesión ya para ir cerrando, ¿vale? Vayan, ahí tal les aviso cuando regrese.
Listo, muchachos, ya estamos de vuelta. Todos están presentes. Sí, Sí, profe. Muy bien. Entonces, ay, Sí, miren, profe. ya me pasé. Justamente, ¿no? Nos falta todavía porque tenemos que llegar al menos a la modernidad de principios del siglo XX, entonces me voy un poquito más rápido. Espero que sí acabemos hoy porque les digo, ya estamos en módulo 2 y si no, nos vamos a retrasar más. Bueno, ¿qué empieza a suceder con esto de la conquista, ¿no? Y la implementación o instrumentación de nuevos ejes paradigmáticos o dogmáticos o socioreligiosos, como quieran llamarlos. Empiezan a crear una nueva estructura social, ¿no? Y esta es nueva estructura social que va a traer consigo pues nuevas formas de intercambio, ¿no? De interacciones. Van a empezarse a suscitar, ¿no? Los nuevos sistemas de reforma de estratificación social, lo que nosotros conocimos como sistemas de castas. Recuerden que nuestro sistema de castas se jerarquizó de manera muy, ¿cómo decirlo? Pues muy concreta, pero en realidad en esos tiempos había tantas, porque imagínense el descubrimiento de una nueva región llena de nuevas cosas, de mucho oro, plata, que eran insumos de mucho valor o los de mayor valor para la época, empezó pues a haber una serie de rutas comerciales, no solo con Europa, sino con otras regiones como Oriente, África, etcétera. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Pues empezó a llenar de mucha hibridación de la población. Es decir, cada vez que en esos momentos nacía un nuevo bebé, pues seguramente se estaba generando una nueva casta, un nuevo linaje, ¿no? Para efectos, ¿no? Durante el virreinato de la Nueva España, pues llegaron a haber, por ejemplo, peninsulares, que eran los que mayor posición tenían, porque ellos eran españoles nacidos en Europa, ¿no? Que venían a ocupar grandes cargos aquí, sobre todo políticos o religiosos. Luego los criollos, que eran descendientes de españoles nacidos en América, ¿no? Los mestizos, que eran los hijos, ¿no? De españoles con indígenas, los indígenas que seguían manteniendo esta situación, pues de natividad o de autoctonía, ¿no? En estos momentos, y finalmente los africanos, ¿no? O afrodescendientes que ya eran como el último rubro de esta estratificación social. Más o menos así se conformó la sociedad y justamente en esta conformación social empezaron a surgir sociedades cada vez con mayores complejidades y las complejidades en este tipo de asuntos pues terminaban siendo problemas. Situación que se va a desarrollar, ¿no? Justamente eh, con, digamos, en consecuencia con el desarrollo de ciertas ideas. Las luchas independentistas de América Latina se suscitan a principios del siglo XIX, es decir, ahí por los años 1809, 1810, que son las primeras guerras de independencia, pero estas ideas de independencia venían motivadas por las ideas de la Ilustración, que en su momento Rousseau, ¿no? Diderot y otros grandes pensadores de la época, pues habían planteado para... Ay, perdón, no les prendí la cámara. Ya. Que estos grandes pensadores habían tejido, ¿no? Precisamente en esta separación, ¿no? De lo que es el hombre y el dogma religioso, porque la experiencia, ¿no? El conocimiento debería estar basado en la experiencia, es decir, en aquello que es conocido. Y justamente es como está elaborado el método científico. No puede haber, ¿no? Conocimiento sin experiencia. Luis Villoro en su libro Creer, Saber y Conocer diferencia, ¿no? Digamos, la metodología de estos tres conceptos, ¿no? Creer, ¿no? Es tener como este pensamiento en aquello que no existe. Por eso las creencias no están determinadas por un vínculo con los demás. Es decir, si yo decido creer en la caracola mágica, ¿no? De Bob Esponja, pues nadie puede atentar contra eso porque es mi propia subjetividad construida con base a un dogma que yo mismo he decidido establecer, ¿no? Saber es la transferencia de un conocimiento práctico hacia alguien más, es decir, yo tengo este conocimiento y se los transmito a ustedes. O sea, ustedes no necesitan o no tienen esta experiencia práctica que yo tengo, pero sí están, es como decirles, les paso las respuestas del examen, ¿no? Sin haber estudiado para el examen. A final de cuentas ya saben, ¿no? Pero no tuvieron la experiencia de construir ese conocimiento. Y conocer es la muestra del conocimiento. Para
tener conocimiento hay que vivirlo y es lo que nos pide el método científico, ¿no? Hacer pruebas y que estas pruebas puedan ser replicables obteniendo los mismos resultados. Así se obtiene el conocimiento. Justamente eso es lo que nos propone la ilustración, ¿no? Llegar al conocimiento y abandonar dogmas, sistemas de creencias para dirigirnos hacia lo científico, ¿no? Justo las luchas de independencia se suscitan por este tipo de problemáticas sociales, ¿no? Dentro del mito, ¿no? Dicen que el cura Miguel Hidalgo, pues en realidad era un terrateniente y que pagaba impuestos a la corona española, pero pues él era mestizo, entonces pagaba muchos impuestos y un día dejó de pagarlos, entonces lo iban a provisionar por la falta de estos y entonces dijo un día, no, a ver, espérense, pues yo tengo campesinos, tengo tierras y tengo todo, entonces me voy a parapetar aquí y tomó el estandarte para construir un símbolo, ¿no? De reconocimiento entre los campesinos y así inicia, les digo, es mito, ¿no? Ya como que la validez o la teorización, pero digamos más o menos como parte de la reflexión, ¿no? Es justo, ¿no? Como empieza la guerra de independencia. Considero que el primer elemento de reflexión para tener estos ideales de independencia, porque si leen en esta tablita, espero que se alcance a ver bien, ¿no? Coinciden mucho, ¿no? Los ideales de independencia, además del periodo histórico en el cual inician, ¿no? Y en cuanto terminan, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la guerra de independencia en México. México venía después de más de 3 siglos, ¿no? Bueno, casi 3 siglos de época virreinal, porque la conquista se da del 19 al 21, ¿no? Con la caída de Tenochtitlan, ¿no? En comando con Puente de Alvarado y Hernán Cortés, ¿no? Y de ahí empieza la época del virreinato o el novohispano, ¿no? Que son 300 años del 521, ¿no? A 1810, que es cuando inicia la guerra de independencia, aunque sí son 300 años exactos porque termina, recuerden, el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del ejército trigarante a cargo de Iturbide y se funda el primer imperio. Justo en este primer imperio se firma el acta de independencia en donde dice que la corona del imperio mexicano queda a la orden de Fernando VII, emperador de la corona española, ¿no? Por sí mismo se dan cuenta que si el acto de independencia de México no es como tal un acto de independencia, ¿no? Más bien es como una revolución social porque permanece el mismo sistema político de ese momento, que es el imperio. De hecho, el primer imperio de Iturbide dura del 21 al 24 y es hasta el 24 con la llegada de Guadalupe Victoria que se funda, ¿no? La primera república, la República Mexicana. Y aquí es donde sí ya se concretan los ideales de independencia que se habían no fundamentado en el inicio de la guerra con el cura Miguel Hidalgo, sino con los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, ¿no? Durante la época virreinal, justamente la Nueva España, en este caso México, ¿no? Tuvo un desarrollo social, se procuró el desarrollo social, independientemente si iba dirigido a los peninsulares, mestizos o criollos, ¿no? El asunto es que, por ejemplo, México se funda la primera universidad, ¿no? De América Latina, que es la Real Pontificia Escuela de San Nicolás, en Valladolid, que hoy es Morelia, creo que es ahora el Colmich, el Colegio de Michoacán, pero también recibe la primera imprenta. De hecho, está la casa de la primera imprenta ahí en el Zócalo, que es parte de la UAM. Pero ahí está la primera imprenta que llegó a América, o sea, ni siquiera a Latinoamérica. Fueron dos efectos, ¿no? Imagínense la importancia que se le estaba dando para que hubiera un desarrollo, ¿no? Motriz en cuanto a la estructura social y científica, ¿no? De la región. Entonces, justo las guerras de independencia, ¿no? Traen consigo una nueva manera de reestructurar la sociedad. Durante el siglo XIX fue un sinfín de luchas, ¿no? ¿Por qué? Porque no había esta cohesión social. Si se dan cuenta, México en estos tiempos, pues eran más de 4 millones de kilómetros cuadrados de territorio, y eso que España ya había vendido la Florida a Estados Unidos, ¿no? Antes de la independencia, porque veía que se venía algo, ¿no? Y entonces empezó a vender estos territorios. La Florida también era parte de México, ¿no? Nada más que pues bajo la administración española se vendió a Estados Unidos. Luego, recuerden, vino la guerra con Estados Unidos donde México pierde más de 2 millones de su territorio. Imagínense, ¿no? Todo
¿cómo decirlo? Toda la complejidad, toda la problemática que vivía el país, ¿no? Era muy poca población para tan extensa determinación geográfica, cosa que vieron muy bien las 13 colonias o ya el gobierno americano, ¿no? Porque sus fines expansivos y colonizadores venían fundamentados sobre todo por su herencia británica. Recordemos que las 13 colonias no fue como en la Nueva España, un proceso de mestizaje. Ahí fue el exterminio de sociedades autóctonas, ¿no? Para poder proliferar su propia sociedad, es decir, replicar el modelo británico en las Américas. ¿Ha leído Robinson Crusoe? Este náufrago que termina en una isla y de repente, bueno, lo que nos propone Robinson Crusoe es la reproducción del modo burgués o del sistema burgués del siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues Robinson Crusoe es un inglés, termina náufrago y va a una isla y entonces, ¿cómo empieza a desarrollar? Pues a explotar, ¿no? La materia prima, ¿no? Todo lo que tenía a su alrededor. Y luego el último, porque pues la Gran Bretaña en esos momentos era esclavista, ¿qué hace? Pues recupera hasta esclavos, primero a viernes y luego al papá jueves, ¿no? Perdón, primero a jueves y luego a viernes, ¿no? Ya no me acuerdo, ¿era viernes y sábado? Uno de esos, ¿no? El asunto es que incluso teje dos esclavos a los cuales los empieza a civilizar según él, ¿no? Para poderlos integrar en la reproducción de su sistema burgués. ¿Qué sucede, ¿no? Cuando regresan a la Inglaterra, ¿no? De ese momento, pues se dan cuenta de que esta falta de interacción social, ¿no? Ha traído consigo un debilitamiento de los rituales que ellos tenían establecidos. Rituales me refiero, por ejemplo, no solo a la interacción en el entorno, sino, por ejemplo, también a lo que sería pues, el efecto lingüístico, ¿no? Tenían tantos problemas ya para interactuarse a la nueva sociedad porque ya había carruajes. Cuando Robinson creo que se va, andaban a caballo, todavía no eran como, y ahora había carruajes y cosas así, ¿no? El asunto es ¿no? A diferencia de lo que pasó en otras colonias del tipo anglosajón, como fueron las británicas o las francesas, el proceso de mestizaje complejizó mucho más la sociedad de ese momento, ¿no? Por eso todo el siglo XIX, ¿no? En la región latinoamericana fue un proceso de construcción y de deconstrucción social muy fuerte. Nosotros lo vamos a ver hacia finales, después del Segundo Imperio, con la caída de Maximiliano y ejecutada en el Cerro de las Campanas, allá creo que en Veracruz. Llega Benito Juárez, retoma el poder, llega Díaz, ¿no? Para el 76, ¿no? Del 76 al 80 entra Manuel González y del 84 hasta 1911 se establece la dictaduría de Díaz, ¿no? Este eje también se vio en otras regiones de Latinoamérica. No me refiero tanto a la dictaduría, sino a la inestabilidad política, ¿no? A la inestabilidad democrática, no por falta de insumos o de la construcción de un Estado de Derecho, sino precisamente por los conflictos económicos políticos que se habían gestado después de todo este tipo de revueltas. También recordemos, como en el caso mexicano, que era al tema que iba, pues la injerencia internacional siempre estuvo encima de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Latinoamérica seguía siendo usufructo de los recursos naturales que había en la región. Los europeos, por ejemplo, la Europa occidental, al tener este gran potencial después de siglos de desarrollo, ¿no? En la explotación de estos recursos materiales, pues siguió haciendo injerencia, ¿no? Económica y política en Latinoamérica, cosa que vamos a ver de manera muy, ¿cómo decirlo? Muy efectiva, ¿no? Dentro de lo que sería ya el siglo XX. Pero retomando la historia de nuestro país, que es digamos que es tangible, que sea como el modelo de lo que pasó en el resto de Latinoamérica, ¿no? Pues se dan cuenta, ¿no? Que en realidad México siempre intentó deconstruirse a partir de lo que había sido sus sistemas sociales predominantes, pero sin lograr conseguirlo. No en balde tuvimos la reforma, el Segundo Imperio, ¿no? La dictaduría de Díaz. En realidad siempre estuvimos tejiéndonos entre lo que era democracia, ¿no? Y lo que era el poder unilateral y autoritario, ya lejos del sistema de elección democrático que se había pronunciado, les digo, desde el 24 con Guadalupe Victoria en la Primera República, pues realmente nunca llegó a consolidarse. Eran tantas las problemáticas, tantas las revueltas, tanta la injerencia social que había en nuestro país, que nunca hubo
oportunidad de generar un verdadero proyecto de nación, ¿no? Incluso Díaz, durante el festejo del primer centenario de la independencia y su cumpleaños, ¿no? Fue el primero que empezó a tejer un propósito de identidad nacional, ¿no? Y justamente años después, ya en el gobierno de Carranza y posteriormente con el de Obregón, hasta la llegada de Vasconcelos, es donde se legitima el primer proyecto de identidad nacional, ¿no? Incluso Vasconcelos afirmaba, ¿no? En su libro de las razas cósmicas, pues estas razas que componían a la humanidad, ¿no? Nosotros como la raza de bronce, era reafirmar estos procesos de identidad y justamente es aquí donde Latinoamérica cada uno, lejos de ver las vicisitudes que había enfrentado como algo peyorativo o que denostara su presente actual, pues empezaron a hacer insumos para crear nuevas identidades. Justamente la región empezó a tejerse dentro de estos vínculos, ¿no? Primero identitarios a razón social, pero luego también identitarios a razones políticas y comerciales, ¿no? Empezó a haber, ¿no? Durante el siglo XX nuevas formas de entender la economía, ¿no? Muchos de estos movimientos fueron afectaciones que se dieron a nivel internacional. Por ejemplo, recordemos la Primera Guerra Mundial que surge en el 14 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, legítimo heredero del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y que desencadena la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasó con las demás regiones, no? Pues se volvieron suministros para sustentar la guerra, precisamente. Entonces, nuestra región, ¿no? Como otras, pero hablando de nuestra región, se volvió suministro para sustentar la guerra de muchas maneras. Es hasta el 18 que termina ya con todos los costes de la guerra, que por cierto Rusia justo en esos momentos, al igual que México, entra en su revolución civil, ¿no? En el 16, ya traía ciertos problemas estructurales, sobre todo por toda la consecuencia de lo que dejó el marxismo a finales del siglo XIX con toda esta teoría ¿cómo se diría en español? Pues esto de pro-labor, ¿no? Del pues del movimiento obrero, ¿no? Que se había tejido también en Alemania, Francia y en Inglaterra, ¿no? Pero justamente Rusia también se vio afectado por toda esta metonimia que vamos a ver posteriormente con la llegada de Stalin y de Lenin, ¿no? Pero justamente el mundo se estaba permeando de todos estos movimientos, ¿no? Que se estaban dando en otras regiones. Latinoamérica siempre fue invadida de manera paradigmática e ideológica por estos comportamientos. Justo aquí es donde empiezan, yo diría, a surgir, ¿no? Estos nuevos modelos de pensamiento latinoamericano, muchos basados, por ejemplo, y que es para nuestro interés, en los movimientos artísticos. Por ejemplo, en México empezamos a ver el desarrollo del muralismo con David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, ¿no? Por ejemplo, los murales de Diego Rivera lo que pretendía en su visión era llevar educación al pueblo. Si bien Vasconcelos ya había desarrollado o ya había institucionalizado la educación pública con la fundación de la SEP en el 21, si no me equivoco, Vasconcelos decía no es suficiente, ¿no? Y entonces, ¿qué empezó a hacer? Agarrar grandes murales en los edificios públicos y empezar a hacer la construcción histórica de México, ¿no? Desde lo que fue el México prehispánico hasta lo que fue la Revolución de México. Por eso muchos de estos murales se volvieron paradigmáticos para la sociedad mexicana. Pero esto no solo fue aquí, fue en otras regiones también de Latinoamérica, que ya empezó a haber esta innovación de construir a partir de esto que les digo, la propia construcción identitaria, ¿no? Estas nuevas maneras de crear nuevos vínculos sociales, ¿no? Es así como Latinoamérica, ¿no? Llegamos a lo que sería el periodo posguerra de la Segunda Guerra Mundial, porque recuerden que Alemania, ¿no? Y ya con toda la reforma geográfica que hubo en el mundo después de la división de territorios, ¿no? Incluso el imperio austrohúngaro fue dividido y condicionado en sus extensiones geográficas, ¿no? Bueno, pues para el 29 se acaba esto, Alemania se vuelve a rearmar, vuelve a producir, paga los costos de la guerra y empieza lo que sería un nuevo paradigma a nivel internacional, que es el nacionalsocialismo, ¿no? Recuerden que Marx, ¿no? Nos proponía el socialismo como el fin último de la humanidad, ¿no? Por eso Marx veía aquí un sistema de equidad para todos, o sea, un sistema social sin necesidades. Por eso Marx decía que el capitalismo era el sistema económico más ineficiente
sangriento y caótico que pudiera existir y decía que no iba a durar mucho, ¿no? Que en realidad la humanidad debería dirigirse al socialismo pasando por el comunismo. Entonces, sí, toda teoría económica estaba fundamentada en que íbamos a ir del caos, ¿no? Al orden y a la necesidad. Recuerden que la teoría económica clásica nos dice que debemos buscar siempre el máximo beneficio con los recursos disponibles, porque como seres humanos tenemos necesidades infinitas, perdón, tenemos recursos finitos, pero necesidades infinitas, y por eso hay que hacer un uso eficiente de estos recursos para satisfacer el mayor número de necesidades. También, ¿no? Luego ya no son las necesidades porque cuando estas están satisfechas el humano tiende a lo que sigue y lo que sigue es la máxima satisfacción. Entonces ustedes se compran un par de zapatos pues para cubrirse del frío, de las condiciones del suelo, para proteger los pies, pero luego vamos a empezar a buscar otro tipo de elementos, ¿no? Tal vez calzado más cómodo, calzado más práctico, calzado con un mayor nivel de utilidad, etcétera. Y para Marx luego se viene otra cosa que sería el fetiche del mercado, todos aquellos artefactos que ya no son ni por comodidad ni por satisfacción, sino por prestigio. Y esto nos procura, ¿no? Una integración en los sistemas jerárquicos sociales, ¿no? Entonces, por eso de repente vemos ricos que compran iPhones hechos de diamantes y de oro de 24 quilates, porque además el oro de 24 quilates es poco funcional por su desgaste, ¿no? Son como cositas, cosas que vamos a ver justamente, ¿no? Como parte de las repercusiones durante la Segunda Guerra Mundial, porque aquí ya no es la lucha, ¿no? Del crecimiento o el auge económico, es la apropiación, ¿no? De ciertos ideales o de ciertos paradigmas, ¿no? Que van a proliferar, ¿no? En un proyecto de nación. Entonces, lo que se pelean por lo regular en este tipo de conflictos son las rutas comerciales. ¿Por qué? Porque después de la repartición geográfica que dio la Primera Guerra Mundial, pues lo que se quería era recuperar esas rutas comerciales, ¿no? Digo, son varias cosas, ¿no? Pero hablando como en lo que a este interés nos conviene, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial surgen dos grandes bloques en el mundo y dos grandes bloques económicos, que es los capitalistas, ¿no? Dictaminados por lo que sería la Europa occidental, por supuesto, porque también estaba la Europa oriental, pero digamos es la Europa occidental con las grandes potencias económicas de ese momento y Estados Unidos. Se teje un segundo bloque, ¿no? Que es lo que desencadena la Guerra Fría, ¿no? Que sería la Unión de Repúblicas Soviéticas Rusas, socialistas rusas, y entonces esto teje dos contrapartidas, ¿no? El primer mundo, que estaría dictaminado por los capitalistas, y el segundo mundo, que estaría dictaminado por los socialistas o comunistas, como se les decía de manera despectiva, ¿no? El asunto es que esto también abrió un tercer término, que fue para todas estas sociedades que no se ubicaban ni en el primer mundo ni en el segundo mundo, y es decir, todas estas economías emergentes del mundo que serían la Asia, la Europa occidental, África y Latinoamérica, ¿no? Entonces nos damos cuenta, ¿no? Que incluso las corrientes teóricas modernas, pues nos tenían siempre segmentados como a razón de esta construcción de países, pues sin esta capacidad de desarrollo, no solo económico, sino social y tecnológico, ¿no? Justamente el mundo empieza a vivir después de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de la Guerra Fría una serie de transgresiones a nivel internacional. Uno de estos ejes paradigmáticos, ¿no? Y creo que el más fuerte del siglo XX fue el que se suscita a partir de la crisis del Medio Oriente y la posterior crisis petrolera, ¿no? Que trajo consigo incluso para Berger y Luckman, ¿no? Una nueva ejecución de los roles, es decir, una nueva forma de entender los roles sociales, justamente en este rompimiento del paradigma a través de lo que fue primero el agotamiento del modo keynesiano que fructificó en los años 50 y el nacimiento del liberalismo económico en los 60. En los 70 se da el fin de este liberalismo económico y con este cambio de paradigma en cuanto a la ejecución de los roles a nivel social, pues el nacimiento del neoliberalismo en los años 80. Durante toda esta época, Latinoamérica parecía ser solo un, un satélite alrededor de todo lo que pasaba, ¿no?
porque recuerden que durante estos periodos la injerencia internacional, sobre todo la norteamericana, ¿no? En los sistemas políticos latinoamericanos fue muy fuerte. Tenemos, por ejemplo, los movimientos estudiantiles en los 50 en Argentina, pero mucho más fuerte, no digo por la magnitud, pero sí muy referenciado a lo que se estaba viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, con las guerras en Corea y en Vietnam, con todos estos movimientos estudiantiles que trajeron una nueva forma de apropiarnos, ¿no? De estas nuevas revoluciones. La conformación de los estados, ¿no? Cada vez más castigadores y con el ejercicio mucho más legitimizado de la violencia por la falta de instrumentos que pudieran hacer visibles todas estas significaciones sociales que se estaban presentando en ese momento, pues tú trajo a Latinoamérica en un entorno de violencia que lo que proclamaba, como dice Hannah Arendt, ¿no? Pues es la permanencia del Estado, ¿no? Tal y como se ha concebido en el tiempo, ¿no? Entonces, los instrumentos de violencia a través de medios masivos de comunicación y en cosas mucho más concretas como el uso de la fuerza pública o militar para reprimir los movimientos que se estaban causando en estos momentos en Latinoamérica fueron tangibles, ¿no? Tenemos quizás el más claro ejemplo de esto, que fue el golpe paramilitar de Pinochet contra Salvador Allende en Chile, ¿no? Financiado y sustentado por el gobierno norteamericano para causar una desestabilización. ¿Por qué? Porque Salvador Allende no se adaptaba al modo neoliberalista que había instrumentado, pues el eje económico capitalista en esos momentos, ¿no? A través de su principal instrumento que era el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, de repente que un país de la región se saliera del estándar que se estaba procurando a nivel internacional, pues tenía severas consecuencias, ¿no? En México fue lo mismo. A México el Fondo Monetario Internacional para recibir todo, recuerden que México venía de un proceso inflacionario desde López Portillo, pasando por Miguel de la Madrid, ¿no? Y llegando con Salinas, que fue el remate de los bienes públicos, ¿no? De la federación, pues venía con un 300% de crecimiento de inflación, o creo que hasta 800% cuando termina Miguel de la Madrid, no recuerdo muy bien el dato, pero era ridículo, ¿no? Es como lo que está pasando en Venezuela, no hubo capacidad. Entonces, ¿qué le pidió el Fondo Monetario Internacional a México? Dos cosas, primero, ¿no? La liberación del mercado de bienes y servicios y luego la liberación del mercado de trabajo, es decir, que el Estado no interviniera con eso. ¿Por qué? Porque les convenía precarizar el mercado de trabajo para que las empresas tuvieran más plusvalía, es decir, tuvieran más utilidades. Muchachos, se me acabó el tiempo, ¿no? Este, Creo que no llegamos a la actividad por la conversación, pero la primera actividad, les digo, es una participación en foro de integración del aprendizaje. Les pide 3 preguntas. La primera es cómo definirías a la región de América Latina en la actualidad. La segunda, ¿no? Es que reflexionen sobre el desarrollo, ¿no? De Latinoamérica. Yo creo que hemos expuesto suficientes casos como para que puedan llegar. Y finalmente, ¿cuáles serían las desigualdades que América Latina presenta frente a las regiones del mundo? Y sus dos retroalimentaciones a sus compañeros. Si alguien tiene dudas respecto a esto, puede escribirme o justo ahorita pueden hacer el comentario. Adelante, Evelyn, por favor. Buenas tardes, profesor, mucho gusto. Entonces, sí nos Igualmente. recomienda de perdido leer Marxismo para estudiantes, ¿no? Ya que pues nos abarca un poco para comprender la sociología, comunicación, filosofía, cultura, literatura, etcétera, ¿verdad? Pues, ay, fíjate que es un poco complicado. Yo incluso no creas que soy marxista, ¿no? Es parte de... Yo llevé 2 marxismos y lo sufrí mucho. Pero en Sí, realidad, ¿sabes qué pasa? El marxismo ofrece un método, ¿no? O por decir algo más complejo, tal vez, ofrece una metodología de cambio social. Y creo que es la más fuerte porque a partir de ahí se estructuran, ¿no? Diferentes teorías de la teoría del campo de conocimiento de la interacción humana. Entonces, yo diría que sí, es importante, que sea necesario, no lo sé, porque hay nuevas teorías, ¿no? Ya basadas en el marxismo, pues el marxismo ya tiene más de 200 años y por supuesto que la construcción teórica ha evolucionado, ¿no? Incluso a mí, uno de estos herederos de Marx que me encanta en la actualidad es Gramsci, ¿no? Un filósofo teórico italiano que lo mandaron a la cárcel, ¿no? Y estuvo ahí en papel higiénico haciendo sus cuadernos. Entonces, a mí me parecería incluso más interesante
interesante de repente leer a Gramsci, pero sí tengan una aproximación al marxismo porque creo que es referente de mucha de la teoría. Entonces, creo que es importante, no necesario, pero si en algún momento pueden, altamente recomendado, ¿no? Y otra pregunta, profe, así Adelante. rapidito. Sí, nos envió un correo donde decía que iniciaba la clase a las 11:30. Entonces, en el grupo de WhatsApp estamos un poco confundidos los compañeros, ya que pues decía de 11 a 12:30. No, es de 11 a 12:30, perdónenme, perdónenme, mil disculpas, lo voy a corregir. ¿Ok? Según yo, incluso en el calendario viene a las 11, ¿no? Hoy les mandé a ustedes, los agregué a la lista de correo para que cuando sea sesión les avise 10 minutos antes. ¿Ok? Sí, perdónenme, me equivoqué en el correo, es de No se 11 preocupe. de 11 a 12:30, ahí corran la voz con sus compañeritos, por favor. Sí, disculpado, profe. Muchas gracias y disculpen a veces por el eso expreso de primero del café y de la prontitud cometemos estos errores, pero qué bueno que estamos aquí para... ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Yo, Sí, profe, adelante María, con mucho a mí gusto. me quedó de los contenidos la duda sobre los modos de letos. Ay, es un poquito complicado, pero ya no quiero abusar de su tiempo porque la verdad es que han sido muy puntuales y todo. ¿Te parece si la siguiente sesión iniciamos con esta respuesta porque sí creo que ay, y ya vieron que me gusta hablar mucho, entonces para no hacerlo más complejo, ¿te parece María Guadalupe si lo vemos la siguiente clase? De verdad con mucho gusto, pero también entiendo que muchos tienen actividades ahorita y todo, no me gusta abusar del tiempo y se me haría muy feo quedarme solo contigo para estas Sí, no, cosas sí, sí, y ya que quede la evidencia para la segunda grabación. ¿Va? sí, sí. Sí, Gracias, discúlpame. profe. O te escribo Digo, algo por mensajero para que lo revisemos la siguiente clase, si te late. O ah, por sí, también, correo. también. Muchos ya mandamos, bueno, yo vi en el foro que ya mandaron esta tarea. Entonces, más bien ya vamos a empezar a trabajar con la siguiente para que no se nos pasen las fechas de entrega. Sí, Igual si tenemos duda, le podemos ir preguntando. sí, por supuesto. Siempre escríbanme. Yo les recomiendo más por correo. En el mensaje hay un problema. Tengo como muchos muchachos y muchachas de ustedes. Luego yo les mando un correo, un mensaje. ¿Y qué pasa con los que me escribieron? Se me van hasta el fondo y ya no puedo recuperar. No sé por qué no se puede, pero no puedo recuperar algunos mensajes. Entonces, si quieren, escriban en el foro de dudas o escríbanme por correo. Si les da pena usar el foro de dudas, no hay problema, ¿no? Y yo les contesto, ¿no? Sin problema. Ah, bueno, sí, en el foro, foro. Sale. Cualquier duda, adelante, va. Ok. Y discúlpame, pero sí, ya nos pasamos un poquito y trato de ser respetuoso del tiempo, ¿no? Por ustedes más No, que por mí, yo me sigo aquí el tiempo. Pero no, va. muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Una pregunta fuera del tema, he podido entrar a la plataforma, ya solicité y saber si me pueden añadir al grupo de WhatsApp. Bueno, esto es para ustedes. Recuerden que yo no puedo pedirles número de teléfono ni nada y justo, ay, a ver si justo hay un problema con YouTube. Cuando comparten correos o números de teléfono, me cancela el video porque dice que estoy haciendo uso de información privada, ¿no? Este, bueno, lo checo, ¿no? Si no voy a ponerle aquí un cuadrito en la edición. Pero yo no puedo tener grupo, entonces esto es para ustedes y pónganse ahí de acuerdo, ¿no? Sin problema. Y ya, ¿alguien más tiene alguna duda? Con mucho gusto. Si no, ya para Nada más, profe, liberarlos, con para que mucho vayan gusto. a desayunar el Profe, almuerzo. disculpe, Adelante, Angie. ¿hasta cuándo tenemos para entregar las actividades? Es que en su planeación tiene que es hasta septiembre. Ay, otra vez. No, perdóname. No, no, no. El cronograma de la plataforma, no, está mal la fecha. Es, según yo, del 9 al 13 de marzo. No, del 9 al 17 de marzo. ¿Alguien corrígeme? Dejen, tengo abierta la plataforma. Ahorita entro y les digo. Ay, perdónenme, muchachos, es que ando bien apurado y no puse atención. Módulo 2 es del 9 al 16 de marzo, ¿no? Les voy a cambiar el documento, no se preocupen para evitar estas situaciones y una disculpa otra vez. Hoy fue el día de las disculpas, ¿no?
Pero les digo, mientras no cierre, yo les sigo calificando. Nada más, por favor, lo de los juegos, si hagan sus calificaciones completas. Si en algún momento nos van a cerrar los módulos, espero que nos avisen, ¿no? Si no, ya vemos cómo lo negociamos para que no los perjudique. De verdad, siempre va a ser a su favor para evitar no perjudicarlos, porque de verdad entiendo que ahorita al menos llevan 3 asignaturas, hacen 2 tareas por asignatura, porque el foro no siento que sea una tarea cualquiera, a veces es hasta más difícil que la tarea auténtica, entonces siempre voy a tratar de operar a su favor para no perjudicarlos, pero sí traten justo en este bloque, en lo que se dictamina o pasa algo, porque yo tampoco tengo esa información muy clara, traten de hacerlo en tiempo, ¿no? Y esto les va a ayudar mucho, sobre todo para que este tiempo que destinan a esta lo puedan dedicar tal vez a otra asignatura que sea más difícil, o si este es más difícil, que puedan hacerlo en tiempo, ¿no? Dice, profe, no podía hacer mi participación en el foro sobre el módulo 1. Sí, de verdad yo no los penalizo. Para mí, sistema a distancia es porque muchos tienen algunas actividades complementarias, tienen trabajo, cuidan de sus papás, tienen bebechitos o chiquitas o chiquitos, y yo lo entiendo perfectamente. Yo nunca los voy a penalizar, a menos que me digan tienes que hacerlo. Aún así opondré resistencia, pero mientras esté abierto y puedan hacerlo, adelante, ¿no? Yo lo único que sí les digo, el día que cierra la plataforma, no hay posibilidad de entregar otra cosa, ni profe por correo, es que se me pasó, es que no me di cuenta, es que, y luego me suben algunos porque yo siempre apelo a la buena fe y digo, híjole, se equivocó en su tarea, pues es cero, porque cómo califico una tarea que no corresponde o una tarea que no es, ¿no? Entonces, por favor, sean cuidadosos en esto, sobre todo al cierre, porque ahí ya no hay oportunidad de recibir nada que no esté en plataforma, ¿va? Entonces, mientras puedan participar, yo les voy a dar 10 o va a ser sobre 10, más bien, perdón, sin penalización ni nada. Entonces, háganlo lo mejor que puedan. Si en algún momento requieren más tiempo y está abierto, sin problema, les digo, mientras esté abierto y puedan entregar, háganlo, ¿no? Por mí no hay problema. Y Muchas gracias, profesor. para servirles. Pues ya los libero, muchachos, les doy muchas gracias. Nos tomamos los 10 minutos que tardamos en empezar, pero bueno, vimos bastantes cosas. Yo les doy nuevamente la bienvenida, les agradezco su asistencia, su puntualidad y les deseo un bonito día. Nos vemos hasta la otra semana y cualquier cosa nos escribimos. Cuídense, Gracias, profe, muy Gracias. amable. estén muy Gracias, bien. profe. Gracias, profe. Cuídense, suerte.